Presidente de la Asamblea Nacional, que le damos la bienvenida. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, Julio, muchos temas. Yo quería hacer un comentario, no lo voy a hacer por razones de tiempo, sobre toda esta decisión que se tomó con respecto a la declaratoria del abandono del cargo por parte del presidente, pero hoy veíamos pues una nueva locución del presidente en el cual pues denuncia un golpe de Estado por parte de la Asamblea Nacional, un intento de golpe de Estado. De hecho, lo hizo durante la juramentación del llamado Comando Antigolpe, con los jefes de los organismos de seguridad y con algunos dirigentes del gobierno y del Partido Socialista Unido de Venezuela. Me gustaría comenzar por allí nuestra conversación, ¿no? Seguro, Lemir, muchas gracias. Fíjate, yo creo que hay que delinear muy claramente la cancha. Lo que Venezuela quiere, lo que el pueblo venezolano quiere, lo que Venezuela exige, es precisamente que se cumpla la Constitución. Y nosotros estamos acá, y esto hay que recordárselo todo el tiempo a Nicolás Maduro, nosotros estamos acá por 14 millones de venezolanos que votaron por esta Asamblea Nacional. 14 millones de venezolanos votaron para que nosotros fuéramos su representación de acuerdo a la Constitución. Nosotros lo que estamos es luchando por dos cosas muy claras en Venezuela: que haya una Constitución que se cumpla, que haya una Constitución que sea ley, que sea verdaderamente vida para la gente, con derecho al trabajo, con derecho a la salud, con derecho a la vida, con derecho a la libertad. Eso no lo hay en Venezuela. Y el segundo tema por el cual estamos luchando es que con la misma Constitución los venezolanos tengan el derecho a votar y decidir cambiar su futuro. Más bien, y quiero ser muy claro en esto, todo lo que vaya en contra de esos derechos de los venezolanos, el derecho a tener dignidad y a tener una vida digna, el derecho a votar y el derecho a exigir que la Constitución se cumpla, eso sí es ir contra la Constitución y eso sí es romper el orden que está en la Constitución. De manera que yo quiero ser muy claro, lo que nosotros luchamos es todo lo contrario, es que se cumpla la Constitución y se permita ese derecho sagrado que tiene el pueblo venezolano a votar. Quiero recordarle, Emir, que el año pasado tocaban elecciones de gobernadores y no se hicieron. Eso sí es un golpe contra los venezolanos. El año pasado había un referéndum revocatorio donde había millones de personas dispuestas a poner su firma y se lo robaron. Eso sí es un golpe contra los venezolanos. Este año corresponde gobernadores, alcaldes, y nosotros seguimos insistiendo, darle todo el poder para el pueblo para que el pueblo pueda lograr un nuevo gobierno nacional. Es el camino más democrático, más pacífico, el más cívico, el más ciudadano. De manera que pedimos respeto para el pueblo venezolano, pedimos respeto para esta Asamblea Nacional, para 14 millones de venezolanos que votaron por esta Asamblea Nacional, y que realmente el tiempo de quienes hoy están en el poder debería ser los problemas reales, la violencia, la inseguridad, el hambre, y no seguir con esos programas que lo que hacen es ver que lo que están es importados solamente en ver cómo se aferran al poder. Ahora, Julio, fíjate, tú hablas de reivindicar la Constitución, pero esta figura del abandono del cargo está en la Constitución. ¿En qué asidero constitucional se basó la Asamblea Nacional para aprobar esto ayer? Y también, ¿qué aporta en concreto de nuevo a la situación política, a la solución de la situación política en Venezuela esto? Muy claro y muy buena esa pregunta. Todo tiene su historia. Nosotros hace pocos meses promovimos un derecho que está en la Constitución, un derecho que ya se había ejercido, que era el referéndum revocatorio. Todas las encuestas de opinión daban que había un respaldo mayoritario por esa solución que está en la Constitución. El gobierno decidió unilateralmente matarla, robarla, secuestrar ese derecho constitucional. Entonces a nosotros nos han ido cerrando las puertas para poder expresar democráticamente lo que está en la Constitución. Entonces estamos viendo cuáles son los resquicios y está esa figura que está en la Constitución, que es cuando el presidente de la República, sea quien sea, abandona la Constitución y abandona lo que es su responsabilidad con el cargo. ¿Qué solución abre? ¿Qué abre como solución este planteamiento? Lo mismo, que haya elecciones. Al final, yo lo que quiero dejar muy claro a todo el pueblo venezolano, a quienes apoyan al gobierno y a quienes apoyan un cambio, que al final nosotros lo que queremos es que ustedes se expresen, que en esta crisis en la cual el país está arruinado, dividido, violento, lo único que podemos hacer nosotros para reconstruir el país es permitir que los venezolanos vuelvan a votar. Si hay que elegir una nueva Asamblea Nacional, que se elija un nuevo gobierno de unidad nacional, que se den las elecciones de gobernadores y alcaldes que tocan para este año. Pero lo que no puede ser es que el gobierno, porque se siente derrotado, está impidiendo
y está actuando en contra de la Constitución. Eso sí es claramente un golpe contra el pueblo venezolano. Nosotros lo que pedimos es el camino de la paz, que es el camino del voto, es el camino más pacífico, es el camino que quiere el pueblo, es el camino de la Constitución y es lo que a nosotros nos corresponde como responsabilidad histórica en este momento para hacer que Venezuela deje de ser un país arruinado y sea un país de progreso, que es lo que queremos todos. Pudiéramos decir que ayer la Asamblea Nacional utilizó el garrote y también la zanahoria. Por una parte declaró el abandono del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro, pero por la otra desincorporó a los diputados de Amazonas. Por cierto, yo ayer entrevistaba en la radio al diputado Rommel Guzamana, de Amazonas, y él se manifestaba inconforme con esta decisión. Decía que esto era una decisión que vulneraba los derechos del pueblo de Amazonas. Entonces, todos estamos inconformes, todos estamos inconformes, lo dijimos ayer, pero cuando toda la unidad votó por ese planteamiento, lo hizo pensando en que le iba a quitar las excusas al gobierno. Sin embargo, Héctor Rodríguez acaba de decir esta mañana que el desacato continúa porque primero se juramentó una directiva que no tiene la facultad constitucional para juramentarse, y segundo, porque continúan otras razones para el desacato, entre otras el voto de declaratoria de abandono del cargo. Claro, porque al final lo que está demostrando el gobierno es que no le interesa el respeto a la Constitución. Ellos pasaron semanas hablando con el Vaticano, con los expresidentes, dando instrucciones de qué era que había que hacer, cómo había que redactar la carta, cómo quedan otras las cosas. Todo eso se hizo y al final lo que estamos demostrando es que a ellos no le interesa la normalidad, no le interesa el bienestar de la gente. El día que Héctor Rodríguez o cualquiera de los diputados del PSUV vayan al Tribunal Supremo de Justicia a reclamar un derecho a favor de los venezolanos, me parece que ese día van a recobrar algún tipo de respetabilidad. Pero lo único que van es al TCJ a pedir que le quiten el cestatique a los viejitos, a pedir que no le aumenten el sueldo o la ley de monumentos que hicimos para los maestros, a que no le den la propiedad a los beneficiarios de la misión vivienda, a que no se apruebe la ley del Banco Central que iba a combatir la inflación que aprobamos nosotros. Es decir, ellos lo único que han ido es al TCJ a quitarle derechos a la gente. El día que el PSUV vaya al TCJ a luchar por los derechos de la gente, eso sí va a ser noticia. Lo otro es simplemente la misma rutina de concentrar todo ello el poder, quitarle el derecho al pueblo venezolano y seguir pensando que ellos pueden tapar una realidad de un país que quiere cambio y que quiere votar, porque eso es lo importante. Venezuela quiere votar y se pueden crear todos los comandos que ellos quieran, pero la realidad es que el país tiene derecho a votar en elecciones de gobernadores, elecciones de alcalde, elección de Asamblea Nacional o elección presidencial, y eso es la única solución pacífica, la única solución que pone en manos de todos los venezolanos la posibilidad de construir un nuevo país unido y con una visión clara hacia el futuro. El presidente Maduro acaba de decir hace unos minutos que la oposición tiene que atenerse a las consecuencias, o quienes promueven estas acciones tienen que atenerse a las consecuencias en cuanto a la existencia de un proceso de conspiración. Y decía, bueno, que ya en el pasado se había demostrado que incluso tú formaste parte de una conspiración, y hacía referencia a los hechos de abril de 2002. Mira, yo creo que eso es un disco El juego rayado. está trancándose, pareciera que el juego está trancado, sigue la confrontación entre los poderes. ¿Cómo se va a resolver esto? Aquí no hay confrontación de poderes, Vladimir, aquí lo que hay es una callapa contra el país. Aquí lo que hay es una callapa contra el pueblo. Nuestro pueblo que está sufriendo las consecuencias de una crisis económica brutal. Maduro anuncia como gran cosa un aumento de salario. ¿Sabe cuánto es el aumento de salario? 450 bolos para cada venezolano que gana salario mínimo. El aumento de salario, se han hecho 15 aumentos de salario. Y cada vez que se hace aumento de salario, para la gente es una tragedia, porque el aumento de salario significa que ya los reales no te van a alcanzar. 15 aumentos de salario. Cuando Maduro llegó al poder, el salario mínimo era 2.000 bolívares. Ahorita son 100.000 bolos. Y se compra menos con estos 100.000 bolívares que con aquellos 2.000 bolívares. De acuerdo al SENDA, que es una organización de la Federación de Maestros, del profesor Mesa, es increíble, pero una familia que gane salario mínimo tendría que ahorrar 11 meses ahorrando todo el salario mínimo para comprar un mes de comida. Entonces, que me digan si realmente esta situación ya no es una emergencia que amerita que ese problema del venezolano que sufre en los hospitales o en la calle o en los mercados sea verdaderamente la prioridad nacional de este momento. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso seguiremos conversando con el diputado Julio Borges. Recuerden que pueden escribirnos a nuestras cuentas y sobre todo a nuestra etiqueta Borges a la Una. Vamos a hacer la pausa, ya venimos con el presidente de la Asamblea Nacional. No se vayan.